Abramos la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis, y en esta ocasión vamos a iniciar el estudio del capítulo número 19, ya que en la última ocasión finalizamos el estudio del capítulo número 18. Dice la palabra de Dios, Génesis 19, versículo 1. Caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Les dijo: por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura, y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaba ahí presente. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí, les dijo: por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo dos hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Quítate de allí, le contestaron. Y añadieron: este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar. Pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Pero los dos hombres extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa, los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Hermanos, el día de hoy seguimos con el estudio de los acontecimientos que llevaron a la destrucción de Sodoma, Gomorra y las ciudades aledañas. Una vez más, hermanos, quiero repetir lo que he dicho en otras ocasiones, y es que no hay que pensar que el pecado de Sodoma y de Gomorra era únicamente el pecado de la homosexualidad. O sea, ciertamente que ese era un pecado, y es ese el que se manifiesta en el pasaje que estamos leyendo. No obstante, la Biblia nos enseña que la homosexualidad en realidad no era la causa o, digamos, el pecado principal que se cometía en Sodoma y Gomorra, sino que la homosexualidad más bien era la consecuencia de otros pecados que dentro de la ciudad había. Por eso fue que la semana anterior yo citaba, entre otros, al profeta Ezequiel en el versículo 49, donde dice: tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron, y aquí está la lista de pecados, ¿no? Pecaron de soberbia, gula, apatía
indiferencia hacia el pobre y el indigente. Versículo 50, se creían superiores a otras y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Cuando habla de prácticas repugnantes, probablemente se esté refiriendo a los pecados que Pablo llama contra naturaleza, que son precisamente los pecados de homosexualidad. Pero usted puede notar que en esa lista que el Señor presenta a través del profeta Ezequiel, si actos repugnantes se refiere a los pecados de homosexualidad, el Señor los deja por último en la lista. Pero antes Él ha hablado de soberbia, ha hablado de gula, ha hablado de ociosidad, ha hablado de indiferencia hacia el pobre y el necesitado, ha hablado de orgullo y por último deja actos repugnantes. De manera que, por eso le decía, la homosexualidad no era la raíz de los problemas de Sodoma, era la consecuencia a la que había conducido el tipo de vida injusta que ellos llevaban. Entonces ya le he explicado también en otras ocasiones cómo las riquezas de estas ciudades de Sodoma y de Gomorra se daban como producto de la explotación que ellos hacían de obreros y campesinos. El 90% de las cosechas tenían que ir para el rey y el obrero y el campesino se quedaba solamente con el 10% restante. Por eso es que las ciudades de Sodoma y de Gomorra se volvían muy ricas al punto de la injusticia, al punto que ya no les importaba que ellos estuvieran flotando en dinero hasta el extremo de la gula, mientras había en el campo personas que estaban literalmente muriendo de hambre. Pero como el Señor les dice, su pecado era la apatía hacia esos pobres que ellos mismos habían creado para construir sus ciudades ricas y la indiferencia hacia el menesteroso. Entonces, esos pecados que son los que clamaban contra las ciudades de Sodoma y de Gomorra, son los que habían subido hasta los oídos del Señor, y por eso Él ahora envía estos ángeles para que su juicio pueda ser ejecutado. Ahora, versículo 1 dice, caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Eso es interesante porque dice que Lot estaba sentado en la entrada, o sea, las puertas de la ciudad. Y en esa época los que se sentaban en las puertas de la ciudad eran los jueces. En esa época no habían juzgados y cualquier persona que tuviese algún pleito legal con otra persona, lo que hacía era ir a la puerta, ahí estaban los jueces, y ahí se dirimía cualquier asunto legal, y quienes lo dirimían eran los jueces. Entonces, siendo que dice que Lot estaba ahí sentado a la puerta, eso significa que Lot había llegado a convertirse en uno de los jueces de Sodoma. Probablemente la razón por la cual habían colocado a Lot en esa posición es porque Lot, aun cuando se había ido a vivir al mundo, digámoslo así, mientras Abraham era amigo de Dios, Lot era amigo de Sodoma. Una cosa bien diferente, pero aún así Lot continuaba guardando ciertos principios, porque ya vamos a ver que hay otros que los ha perdido. Pero él tiene ciertos principios de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Y por esa relativa justicia e integridad que queda en Lot, es que probablemente lo nombraron juez. El hecho es que cuando él ve venir a estos dos hombres,
él de inmediato reconoce que no son dos caminantes cualquiera. Él sabe que son ángeles. Aunque él no los llama ángeles, él les llama señores. Porque esa revelación de la palabra ángel es algo que vendría mucho después. Recuerda que este libro de Génesis fue escrito por Moisés y por lo tanto él está escribiendo ya desde su perspectiva, cuando ya la palabra ángel se conocía. Entonces dice que al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. O sea, Lot no solo fue a recibirlos, lo cual hubiera hecho quizás con cualquier caminante que hubiera llegado a Sodoma, pero el hecho que él se haya arrodillado poniendo su rostro contra la tierra significa que él reconocía que esos dos hombres no eran dos humanos comunes y corrientes. Él sabía que tenían una relación con el Dios de su tío Abraham. Ahora, aquí, hermanos, uno comienza a hacerse una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿qué era lo que Lot estaba haciendo en Sodoma? Bueno, recordemos, porque ya lo estudiamos, que el ir a vivir al área del lo que en esa época era el Valle de Sidín fue una elección de Lot. Cuando su tío Abraham le dijo, si tú vas a la derecha, yo me iré a la izquierda, y si tú tomas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Entonces Lot escogió las ciudades del Valle de Sidín. ¿Por qué? Porque tenían mucha riqueza, pero riqueza a costa de las injusticias que ya hemos mencionado, ¿no? Pero eso fue lo que le atrajo a Lot: la comodidad, la riqueza. Y probablemente Lot, no probablemente, sino que seguramente Lot no obtenía sus riquezas sobre la base de la estructura social injusta que había en la época, como la obtenían los reyes de Sodoma y de Gomorra. Recuerde que el negocio de Lot era el ganado. Entonces lo que él hacía era comercializarlo. Pero había tanta riqueza en Sodoma que él comerciaba con ellos y entonces lograba tener ganancias que en otro sector de la tierra que Dios le había dado a Abraham, él no iba a tener. Entonces el problema es que él quería las comodidades de Sodoma. Y eso es lo que lo va trayendo, porque recuerde que primero la Biblia dice que él puso sus tiendas cerca de Sodoma, pero estaba separado de Sodoma. Pero luego ya estudiamos que dice que cada vez las fue poniendo más cerca, ahora lo encontramos viviendo ya dentro de Sodoma. Y no solo está dentro de Sodoma, sino que además ejerce una posición de, ¿qué le diría?, de privilegio, porque era ya un juez a la puerta de la ciudad de Sodoma. Ahora, estando así las cosas, otra vez la pregunta, ¿qué hacía Lot? ¿Cómo podía Lot vivir sabiendo que Dios era un Dios de justicia y que Sodoma y Gomorra eran ciudades construidas sobre la sangre de personas que eran cruelmente explotadas? ¿Cómo es que podía vivir allí? Mientras Abraham había dicho que ni siquiera una cinta, una correa de una sandalia, él se negó a recibirla del rey de Sodoma, porque sabía que todas las riquezas de Sodoma eran malavidas, eran riquezas injustas. Y en cambio Lot está comerciando con esas riquezas. Y él mismo, su comodidad, su riqueza, obedece a que en cierta manera él se ha insertado en esa estructura social que le permite obtener grandes ganancias. Entonces, ¿cómo era la vida de Lot dentro de una ciudad como Sodoma y Gomorra? El apóstol Pedro nos revela un poquito de cómo era la vida de Lot en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2. En el versículo 7, si no lo he encontrado, escuche, dice, por otra parte, dice, libró al justo Lot,
que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos, pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Y ahí termina lo que Pedro dice sobre la vida de Lot dentro de Sodoma. Entonces, note, para Lot no era agradable estar ahí, pero a la vez descubrimos una contradicción, porque dice, bueno, Dios lo cataloga como justo. O sea, Lot era un hombre justo, viviendo dentro de una ciudad injusta. Pero aquí viene la contradicción. Dice, este justo convivía con ellos y amaba el bien. Entonces, ¿cómo está eso de que si Lot amaba el bien y era un hombre justo, cómo podía convivir con los que eran injustos y amaban el mal? Lot era un justo en problemas, porque las convicciones de él eran ciertamente convicciones de justicia, porque era un justo, pero sus convicciones no eran lo suficientemente fuertes como para brillar dentro de la ciudad en la cual él vivía y convivía con injustos y gente que amaba el mal, que menospreciaban al pobre y al necesitado. Entonces, Lot, hermano, era alguien que vivía en un conflicto continuo. O sea, él sabía que estaba mal. Y dice que él sentía su alma hecha pedazos, dice la Nueva Versión Internacional, al ver todo lo que se cometía alrededor de él. Y recuerde que no solo era la cuestión de la homosexualidad, eso le hacía pedazos el alma, pero también le hacía pedazos el alma al ver la gula que ellos practicaban, al ver la soberbia que tenían, al ver la indiferencia que ellos mostraban hacia el pobre, al ver la apatía que mostraban hacia el necesitado. Se le hacía pedazos el alma a él, pero seguía viviendo ahí. Entonces, la función del cristiano, del justo, es que su justicia tiene que trascender de sí mismo. O sea, uno no puede tener la justicia como un patrimonio personal y entonces decir, yo en mi vida privada yo soy justo y todas mis cosas las hago con justicia. Y yo le aseguro que Lot, su negocio los hacía con justicia, nunca estafó a nadie, en su trato era justo. O sea, era tan justo en ese tipo de actuación que por eso lo habían nombrado juez dentro de Sodoma, porque todos los demás eran indiferentes al necesitado, al pobre, eran glotones. Pero entonces el pasaje nos enseña que no basta con que uno tenga el concepto de justicia en su corazón. Es más, no basta con que seamos justos, sino que Dios quiere que vayamos aún más allá y que nuestra justicia pueda irradiar alrededor de los que están con nosotros. Es decir, la justicia es tan fuerte, tan poderosa, que tiene que manifestarse, tiene que afectar. Por eso es que cuando el Señor hablaba de su iglesia, decía que era la luz del mundo. Y cuando la luz se enciende, marca toda la diferencia con las tinieblas. Dice que la iglesia es la sal de la tierra, y la sal ejercía su efecto preservante dentro de un planeta en descomposición. Pero ¿qué era lo que Lot había logrado en Sodoma? Nada, hermanos, si él era tímido. Y ahí lo vamos a ver, que él en realidad nunca se había atrevido a decirle nada a nadie en Sodoma. Porque oiga, después de la guerra, cuando Abraham los liberta,
a ellos, y entre ellos va incluido Lot, ahí era el momento cuando la gente había quedado como sensible, porque ese fue un aviso de Dios antes de la destrucción. Y ahí era el momento indicado para que Lot comenzara a decir: es el tiempo de cambiar nuestra forma de actuar, es el tiempo en que comencemos a ser compasivos con el necesitado, es el tiempo que podamos vivir bajo una estructura que sea justa y no excluyente como en la cual vivimos. Era el momento del otro, no lo hizo. Así como Jonás fue capaz de trastornar la ciudad de Nínive. Que Nínive era, hermano, una ciudad muchísimo más grande que lo que era Sodoma y Gomorra. Las ciudades de Sodoma y Gomorra realmente eran pequeñas, pero muy ricas. Muy ricas. Eran pequeñas ciudades reino, porque cada ciudad tenía un rey. Entonces, si se podía haber cambiado, y se podía haber cambiado, porque recuerda cuando Jesús predicaba el evangelio y le decía a los vecinos de Betsaida, de Corazín, les decía estas palabras: si en Sodoma y en Gomorra si hubiesen escuchado las palabras que ustedes están escuchando, hace tiempo, dijo el Señor, que se hubieran arrepentido en ceniza. O sea que sí se hubieran podido arrepentir los habitantes de Sodoma si hubiera habido alguien que les dijera lo que era la justicia. El problema es que el único justo que había, que era Lot, no le hablaba, pero ni a sus yernos. Su justicia no caló ni en su familia, como lo vamos a ver. Es más, la misma justicia de Lot había comenzado a deteriorarse. El peligro que eso nos enseña, hermanos, es que cuando nosotros no somos agentes de la justicia, sino que simplemente vamos dejando que las cosas pasen. Y sabemos que es algo injusto, pero bueno, no es mi problema. Un momento. Y si no es tu problema, entonces ¿de quién es? Entonces, ¿para qué el Señor nos ha dejado en la tierra? Entonces, pueden haber, como le digo, muchos argumentos. Y probablemente así eran los argumentos de Lot. ¿Y yo qué puedo hacer? Él podía ser la clave de transformación, pero no lo era. No lo hizo. De manera que ahora, como el Señor le dijo a Abraham, ya era el colmo hasta donde había llegado Sodoma y Gomorra. Demasiada injusticia. Y le dice: voy a destruirlas. Y lo único que va a hacer Dios es sacar a Lot, que es el único justo, mudo, pero justo, que no había evangelizado, hermano, ni a sus yernos, como le digo, ni a su mujer siquiera. Y su misma justicia se estaba deteriorando. Por eso nosotros, hermanos, siempre tenemos que ser agentes activos de la justicia de Dios. Hay gente que no quiere meterse en problemas, porque hablar de justicia muchas veces es problema, ¿no? Es el problema en cualquier lugar del mundo. Entonces dice: no, yo mejor no digo nada, yo no me meto en problemas, yo así estoy tranquilo. Sí, usted sí está tranquilo. El problema es con las víctimas, ¿no? Pero el problema es que cuando uno busca su tranquilidad, lo que ocurre es que comienza a deteriorarse nuestra justicia. Vamos perdiendo nuestra justicia por no ejercerla. Si usted no ejercita un brazo porque lo han enyesado y permanece así 3 meses con un palo aquí, cuando le quiten el yeso va a seguir así. Y va a tener que recibir fisioterapia para que vuelva el brazo a recobrar su estado normal. Igual es la justicia. Si la justicia no se practica, se va apagando, se va deteriorando, y pronto usted podría verse haciendo lo que pensó que nunca iba a hacer. Y así es como se dan situaciones de personas que abogaron por la justicia en un tiempo y después están cometiendo las mismas injusticias que antes combatían. Pero Lot es el ejemplo de eso. Te quiera Dios, hermanos, que este ejemplo nos haga despertar y nos haga ver nuestra responsabilidad para poder
ser luz en medio de un mundo perdido en las tinieblas de maldad, de corrupción y de injusticia que hay. Amén. Eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Entonces viene Lot y les dice: por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. La hospitalidad era una cosa sagrada en el Medio Oriente. Y viene Lot y se las ofrece. Pero los ángeles responden: no, gracias. Pasaremos la noche en la plaza. Pero Lot sabía el riesgo que significaba pasar la noche en la plaza. Es como que si usted, hermano, me dijera que hoy se iría a dormir al Parque Libertad, o que una hermana me diga: no, yo ahí voy a pasar, cabal debajo del Cine Libertad ahí. O sea, no es posible, ¿no? Y Lot sabía que era un riesgo y por eso les insiste. Y ellos comieron. Los panes sin levadura tenían la característica que se preparaban rápido. Entonces, como ya era el atardecer, el Lot se apresura, les da una comida, pero es una comida ligera. Y los ángeles comen. Y luego, como ya era de noche, tenían que acostarse. Por eso que antes, versículo 4, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaba allí presente. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Note cómo dentro de Sodoma el mal se practicaba de la manera más descarada, porque lo hacían públicamente. Y dice que era todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo. Allí no había abuelo que le dijera a su nieto: hijo, eso no se hace. No había padre que le dijera a su hijo: eso es incorrecto. No, padre e hijo, nieto y abuelo se peleaban por poseer a los hombres que habían venido a refugiarse bajo el techo de Lot. Y no se avergonzaban. Estaban todos, dice, todo el pueblo, dice. Ellos no podían ver una persona porque inmediatamente la convertían ya en un objeto de sus pasiones, porque así veían al ser humano como objeto, como se le ve hoy en día también, como simple objeto para ser utilizado. Y desde el mayor hasta el más joven, así es hoy en día. Y le dicen a Lot: sácalos, échalos. ¡Qué bárbaro! No compartes, tú solo quieres a los dos hombres para ti. Y no sabían que Lot lo que estaba haciendo era tratando de proteger a estos dos ángeles. Versículo 6. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí les dijo: por favor, amigos míos. ¡Qué amigos!, ¿verdad? Pero como era cierto, esos eran los amiguitos de Lot. Por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Y aquí viene la propuesta de él: tengo dos hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Entonces, el trato que Lot les propone es, él sabía que esos hombres no se iban a detener. Entonces le dice: mire, yo tengo dos hijas y las dos son vírgenes. Yo se las voy a sacar. Ay, vean ustedes qué hacen con ellas. Pero a estos dos hombres no los toquen. Ahora, la pregunta: ¿ese trato que Lot les está proponiendo es justo? Claro que no. Es que el ser humano no puede ser una mercancía de intercambio, hermano. O sea, no puede ser: dejen a estos pero les doy a estas. O sea, no era correcto. Ahora, probablemente la idea y el razonamiento de Lot fue: bueno, ya aquí la cosa se puso fea, lo que hay que hacer es buscar el mal menor. Entonces dijo él: prefiero que hagan con mis hijas lo que quieran, lo cual iba a doler, pero que no toquen a estos varones que él sabía que eran más que seres humanos.
Entonces dijo él, entre dos males, el menor. Pero ese es el razonamiento del hombre. El razonamiento de Dios es, entre dos males, ninguno. Entre dos males, lo correcto. Entre dos males, la justicia. O sea, Jesús nunca buscó el mal menor, nunca. Para él, rechazo total del mal, fuera mayor, menor, mediano, XL o como fuera, ¿no? El mal era mal y no podía ser. Dios no negocia, sino que simplemente quiere que se haga lo correcto. Otros dicen, el fin justifica los medios. Yo le doy a mis hijas, pero tengo un gran fin que voy a lograr y es salvar a estos dos hombres. Pero cuando los medios son malos, el fin siempre será malo. Entonces no hay tal cosa como decir, voy a usar medios malos para fines buenos. Como han habido casos de sacerdotes que han aceptado dinero del narcotráfico. Y entonces ellos dicen, sí, es cierto, es dinero mal habido, pero con fines buenos. Porque lo usamos para ayudar a los ancianitos. Y es cierto, lo utilizan para obras de ayudar niños, construir viviendas y cosas así. Entonces, ellos con la filosofía de que el fin justifica los medios. Pero los medios determinan el fin. Si los medios son incorrectos, el fin será incorrecto. Si no es ético el medio, el fin tampoco lo será. Y por eso es que con todo y su buena intención van a parar a la cárcel. Porque es un delito. Aunque sea así, pues, con buenas intenciones. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Que tiene que haber integridad en nuestra vida en todos los aspectos. O sea, no solamente podemos decir en unos sí, en otros no. Mire, o somos santos o no lo somos. Así de sencillo. O somos justos o no lo somos. Por eso le digo, Lot es llamado por Dios justo, pero era una justicia que ya se estaba deteriorando. ¿Por qué? Porque no cumplía el papel activo que Dios quiere de los justos. Versículo 9. Quítate de ahí, le contestaron. Y añadieron, este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar. Pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Esa es la reacción de los hombres de Sodoma. Y es que le dicen, quítate de ahí. Si tú ni naciste acá, tú eres un forastero que vino acá a hacer negocio. Y ahora nos quieren mandar. No habíamos pensado ni tocarte, pero por andar de metido, hoy te vamos a tratar peor que a estos hombres. Y entonces, ¿qué sucede? Lot ya no puede controlar la situación. Y dice, se lanzaron contra Lot. Y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla, porque recuerda que Lot la había cerrado cuando salió. Entonces, no solo unos se fueron contra Lot y otros se fueron a romper la puerta para sacar a los hombres que habían llegado, a los ángeles. Claro, los de Sodoma no sabían que eran ángeles, ellos pensaban que eran hombres. Es más, Lot sabía que había algo diferente, pero es hasta después que él se va a dar cuenta que son ángeles del Señor y que además tienen una razón por la cual han llegado, porque los ángeles se la van a decir claramente. Allí tiene usted a qué le temía Lot. Él sabía que ellos eran tan violentos que reaccionaban de esa manera. Y por eso él nunca se había atrevido a decir, eso es incorrecto, porque sabía que le iban a decir, si tú ni eres nuestro y nos quieres mandar. Pero esta vez, cuando él se ve forzado a decirles que no está bien y hacerles una propuesta que, repito, no es buena del todo, no es justa del todo, sino que aunque es así medio, un poco de cada cosa, pero aún así ellos reaccionan de una manera que lo agreden. Entonces, por eso es que Lot, dice Pedro, que lo único que él hacía era orar y sentir que su alma se despedazaba alrededor al ver las cosas que sucedían alrededor de él. Pero no se atrevía a decir nada. Entonces, hay gente que así es como Lot. No nos metamos en problemas, mejor oremos, hermanos. Y yo no digo que sea malo orar, pero el punto es de que está bien la oración, pero hay que ir más allá. Abraham también fue un hombre de oración. Pero cuando fue necesario armar un ejército e intervenir
en medio del desarrollo de la historia lo hizo, liberó a Lot, estableció justicia para la pobre gente que se llevaban cautiva y se regresó, aunque era un anciano ya de 90 años para cuando eso ocurrió. Versículo 10 dice, pero los dos hombres, o sea los ángeles, extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Entonces fíjese, Lot quería defender a los ángeles, pero al final son los ángeles los que terminan salvando a Lot, porque los ángeles tienen mucha más fuerza que los seres humanos. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que un solo ángel del Señor mató a 185,000 soldados, o sea, seres humanos. Un ángel. Y ahí eran dos, hermanos, suficientes para acabarse no solo Sodoma y Gomorra, sino que una buena parte del mundo oriental. No necesitaban que los defendiera. Pero acuérdese que había una razón para todo esto. Y es que el Señor había dicho, descenderé a Sodoma para ver si ellos son tan malvados como me han dicho. Y ahora ya Dios ya lo comprobó. Entonces rescatan a Lot, cierran la puerta. Pero además de eso, dice el versículo 11, luego a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa, los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Ahí es donde hacen ya la primera obra sobrenatural, y ahí es donde Lot se da cuenta que ciertamente ellos eran ángeles. Dice que los dejaron ciegos, pero cuando dice ahí ciegos, no hay que entender que se les hizo todo negro y ya no vieron nada. No, dice que la ceguera consistía en que no podían encontrar la puerta. Entonces, más que ceguera, era como una especie de confusión. Ellos no se ubicaban, ya no hallaron la puerta. Y así es como se disuelve, confundidos. Y dijeron, bueno, ¿y qué se hizo la puerta? Y la tenían enfrente. Pero ya era ya la acción de Dios sobre ellos. Entonces note que cuando uno hace las cosas correctamente, porque los ángeles habían llegado a implementar la justicia de Dios, y al actuar justamente, el mal es vencido. El temor lo que va a hacer es dañarle a usted. Pero la valentía en lo correcto y en lo que es verdadero, lo que hará es vencer a su enemigo. Vencer a los que hacen el mal y a los que son amigos de mentira. Así que, hermanos y hermanas, el pasaje nos enseña la importancia de no tener lo correcto, la verdad y la justicia como patrimonios personales que los andamos bien escondidos, sino que Dios quiere que nuestra luz brille a nuestro alrededor. Y que cuando algo es incorrecto, vaya y diga, es incorrecto. Cuando usted oiga que el vecino está maltratando a la mujer, no diga usted, yo no me quiero meter en problemas porque ni llamo ni siquiera a la policía porque ese hombre es un animal y después yo voy a tener problemas. Pero el justo no anda pensando en eso. Piensen que hay alguien que está siendo victimizado o victimizada y va y le ayuda. Entonces que seamos agentes activos de Dios. Porque si no somos activos nos vamos a oxidar, igual que Lot, que estaba ya oxidado. Y de repente va a comenzar a ver lo bueno como malo y lo justo como injusto y viceversa. Y eso es peligroso. Tiempo Dios lo sacó de ahí para que él aprendiera cómo en verdad Dios quiere que las cosas se hagan. Y todo lo hacía por el dinero, por la comodidad. Quiera Dios que ninguno de nosotros tengamos nuestra alma en venta. Que ninguno de nosotros tengamos nuestra integridad en venta. Que no tenga precio. Y aunque nos ofrezcan lo que sea, pero no nos movemos del lugar donde Dios quiere que estemos.